innovaciones, importantes cosas y trabajando muchísimo en lo que es la cantera. Con su nuevo entrenador de Xàtiva, Pedro García, y bueno, pues con toda esa directiva a la cual queremos darle la enhorabuena, gente como Rafa Gomar, Toni Martín o Marcos Gomar, que hacen posible que tanto las escuelas, tanto los equipos femeninos y tanto unos equipos como otros, este año que además se ha reforzado con muchos jugadores del Llosa, con jugadores bastante altos e interesantes para jugar la próxima categoría. Están jugando la pretemporada, una pretemporada que empezaba el 4 de septiembre y que prácticamente durante todo el mes de septiembre pues no han dejado de jugar partidos amistosos. El pasado fin de semana, el 29 de septiembre, el sábado, jugaban ante el Genovés. Enhorabuena para ellos porque ganaron 53-40. Un partido amistoso, duro como todos los partidos, que les sirve para seguir animando y refrescando y llegando a la mejor opción para los próximos partidos ya de la temporada. Falta todavía rodaje para ello, para eso sirve la pretemporada, pero de momento el club se sitúa, por lo menos el primer equipo se sitúa a muy buen nivel. Han conseguido esta pretemporada, de momento, 2 victorias, equipos muy jóvenes, equipos rápidos, algunos de sus jugadores en este último partido, como Emilio Martín, sufrió un esguince, al que le deseamos no sea nada, se recupere pronto, que la pretemporada está ahí encima. Próximamente, en este próximo fin de semana, se van a desplazar también en pretemporada, partido amistoso de pretemporada a Enguera, esto será este próximo sábado. Y bueno, pues en el partido pasado jugaron David, Saúl, Juanfe, Emily, Camus, Yaganya, Elo, Vince, Julio y Santana. La plantilla está prácticamente cerrada, pero Pedro García no descarta que a lo largo de la temporada se vayan incluyendo nuevos jugadores que van haciendo la pretemporada y que en este momento pues no están pensados para empezar lo que es la liga. Para el próximo fin de semana tienen algunas bajas debido pues, al último de los partidos. Por ejemplo, uno de los pivots estará de baja para ese partido que se juega a las 6 de la tarde en Enguera el próximo sábado. Una formación, un club que está haciendo en este momento una cosa muy interesante, pues como es, por ejemplo, una campaña de básquet, haciendo actividades de básquet en las clases de educación física de los pueblos de alrededor. Y nos referimos a los pueblos de alrededor porque en Benigànim no tienen el consentimiento del coordinador de educación física para llevar a cabo estos juegos o estas actividades, estos talleres de baloncesto en los colegios. Así que la primera parada de esta escuela de bus, de esta escuela de baloncesto, el bus, el básquet, como ellos le llaman, ha sido en la escuela UCI Smart de Llutxent, con escolares de 4º y 5º de primaria que han podido jugar y disfrutar de todas las actividades. Una manera de fomentar el baloncesto, una manera de hacer llegar el baloncesto a la base para que se aficionen y que tengan actividades luego en un futuro y que cuando sean mayores pues o luego bien lo practiquen a un nivel de praxis, de prácticas, a un nivel de competición o que sean seguidores del deporte que tanta salud mental y física, por supuesto, nos aporte. Así que enhorabuena a este club de básquet de Benigànim, enhorabuena pues a todas las actividades que están haciendo, a esa directiva y bueno, pues esa buena pretemporada que ya lleva un mes por delante y que seguramente pues habrán conseguido estar en muy buena forma para la próxima temporada, que ya se están adaptando a esa nueva normativa para la pretemporada. Además, las normativas son las dimensiones de la pista, de la cancha de baloncesto, a las longitudes de las rayas, de las líneas divisorias o incluso de la canasta, que han tenido que modificar y que ya el club de baloncesto del Benigànim ha traspasado a las autoridades municipales para que modifiquen, ya está modificado esas nuevas normativas, longitudes y de la cancha, de las líneas y demás para poder jugar. La distribución de los equipos para la próxima temporada ya está hecha con una opción de proximidad geográfica de 15 kilómetros, aunque hay equipos lejanos que se pasan de esos 15 kilómetros, como puedan ser equipos de Villena o incluso de Almussafes. Es una también grata satisfacción saber que los amigos de Benigànim, los amigos del básquet de Benigànim, han hecho referencia a esta casa, a Mica Televisión y también a Radio Ontinyent, en su página web, que nos están haciendo pues un seguimiento. Gracias, estamos así en cierto modo de composición para que todos estemos juntos, porque todos nos necesitamos unos a otros y todos nos debemos entrelazar. Enhorabuena por todo lo que estáis haciendo, vamos a tener este seguimiento, la pretemporada sigue este próximo fin de semana, sábado a las 6 en Enguera.
el equipo de Pedro García, el entrenador de Xàtiva, fichado esta semana. Suerte para el próximo partido, tendremos constancia de los resultados la próxima semana. Tenemos que